Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Lourdes Jiménez. La doctora Jiménez es nutrióloga clínica y le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. El placer es de nosotros, doctora, y gracias por concedernos esta consulta en este momento tan importante en que la nutrición, indefectiblemente, la nutrición clínica tiene que ver con la vida, la estabilidad de las personas en todos los sentidos, a nuestro juicio. Pero vamos a arrancar de una vez, doctora, porque hay algo que se confunde. Nutricionista Y y nutriólogo. nutrióloga clínica. No es lo mismo el nutricionista, aunque también tiene sus técnicas en dieta y en Wow. lograr musculatura y estas cosas. Pero la nutrición médica es como su nombre lo dice, es nutrición de salud médica. Exacto, Explíqueme la diferencia, doctor. exacto. Bueno, hay personas que pueden hacer una licenciatura en nutrición y no necesariamente ser médicos, o hay médicos que pueden después hacer su subespecialidad en nutrición clínica y en mi caso también hospitalaria. O sea, atiendo también personas en cuidado intensivo que necesitan también ese requerimiento de soporte nutricional, ya sea que no pueden comer por boca, que necesitan por vía parenteral, enteral y así. Y sí es una rama muy amplia realmente, pero por ejemplo en mi caso hice primero la parte de medicina y ya posteriormente me especialicé en nutrición. Y por eso soy nutrióloga. Ya los nutricionistas son los que hicieron su licenciatura de nutrición. Eso, y mire qué importante que usted señala nutrióloga clínica y hospitalaria, porque también hay diferencia en cuanto a las dietas y nutrición hospitalaria y la nutrición clínica, porque Sí, dígame la diferencia entre las dos nutriciones. sí, generalmente creen que los nutriólogos clínicos hospitalarios solamente aplican dietas, que pérdida de peso, ganancia de peso, pero generalmente también vemos, como le digo, pacientes críticos en cuidado intensivo que requieren ese aporte, que están, por ejemplo, intubados, en coma, que tienen que recibir también soporte nutricional y no pueden hacerlo por sí mismos. Y ahí entramos nosotros, entonces, a calcular todos los días sus requerimientos, corregir los desbalances electrolíticos también. Todo eso hacemos nosotros. Mucho Así es, trabajo. así es, doctora. Y también que la gente, desde que escucha nutrición, piensa en dieta, Sí, en 10. y piensa en una dieta específica para un objetivo físico, no para un objetivo de salud, ¿cierto? Exacto, exacto. Y lo que más me gusta ver en consulta es eso, pacientes que ya tienen una enfermedad de base, que necesitan ese apoyo, esa estructura, y ahí es que me gusta prácticamente entrar, porque cada quien tiene un objetivo diferente, pero hay que individualizar todos los casos. En el caso de la dieta hospitalaria, Uh -huh. doctora, estas dietas son según la patología que esté padeciendo o el estado de la patología o del paciente en sí. Ambas cosas. O sea, obviamente hay que hacer un cálculo general, ver la edad del paciente, la condición de base que tiene. Por ejemplo, si un paciente que vino, por ejemplo, por un traumatismo o que un accidente de tránsito, pero es diabético, hay ciertas consideraciones que hay que tomar. No solamente que hay que tratar la parte de que el paciente ahora mismo está intubado y hay que suplirle nutrientes, también hay que tener un control glucémico en ese caso. O sea, hay que individualizar cada caso. No hay una dieta en específico para cada uno, pero sí hay unos requerimientos, dependiendo de la cantidad de peso que tenga, de la patología que tenga de base y también de lo que esté cursando en ese momento. Eso es lo que nos indica entonces que hay diferentes tipos de dietas terapéuticas. Exacto. Uh-huh. ¿Cuáles son las dietas terapéuticas que más se utilizan en el área hospitalaria?
Bueno, a nivel hospitalario, tratamos mucho más a los pacientes, al menos en mi caso, que es más lo crítico, veo a los pacientes renales, por ejemplo, que tienen falla renal, que están en diálisis constantemente, veo a los pacientes también diabéticos, descontrolados, que necesitan tener un control glucémico, pacientes con epilépticos también o que tienen enfermedades de base neurológica, pacientes que requieren, que tienen un cierto compromiso también de la deglución, ya sea por alguna demencia, alguna patología neurológica y así. Esto es los pacientes que tienen que ser alimentados por un tubo, ¿no? Algunos por Por, sonda nasogástrica, que PEC también, sí, mm. hay diferentes tipos. Y las dietas modificadas. Las dietas se modifican según la patología. También, según la patología que tenga. Y que tan crónica esté también, cuando inició esta patología en el paciente y si está Mm. controlado o no con sus medicamentos. Tienen las dietas terapéuticas, al igual que las dietas clínicas, se identifican con los mismos colores porque tenemos que ver una dieta azul, hay una dieta verde, hay una dieta naranja. ¿Es lo mismo o no se identifican entre ustedes los profesionales de igual forma? Bueno, no, se intenta siempre individualizar cada caso del paciente. Siempre tratar, obviamente, con un equipo multidisciplinario que se encargue cada quien de su área. Y nosotros siempre estamos en contacto directo con los demás especialistas, ya sea si un paciente cardiópata, necesita su cardiólogo de base, si es paciente neurológico, necesita su neurólogo de base. Y siempre también ayudamos como soporte de cada patología. Hablamos, y usted lo menciona, cardiópatas, hablamos de diabéticos, hemos mencionado diabéticos. Hay otras patologías que no me vienen, renales, pacientes renales. ¿Y los pacientes neurodegenerativos son tratados con dietas especiales? Bueno, realmente no todos, pero sí se pudiera hacer. Claro que sí. Por ejemplo, los pacientes que inician Mm. un cierto grado también de demencia, pacientes que también tienen un cierto grado, por ejemplo, bueno, que están debutando con esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica también. Todo eso hay que tomarlo en consideración, hacer ajustes en sus dietas, obviamente, hacer una dieta un poquito más con grasas saludables, poliinsaturadas, insaturadas, disminuir los inflamatorios, que hacer unos pequeños ajustes en esa dieta de esos pacientes, claro que sí. La pregunta viene al caso porque me asalta el asunto de, como vemos muchas veces los pacientes con Alzheimer, que hay el proceso de neurodegenerativo, que se olvida hasta tragar, se olvida que se está en el momento de la alimentación. Y creo que en asunto de alimentarlo es mucho más delicado, ¿no? Claro. Necesita también, como le dije, un equipo multidisciplinario, también necesita un terapeuta que le trate la parte orofaringia también, que aprenda nuevamente a deglutir, ejercicios, electroestimulación, todo es un acompañamiento. Igual, sí, Y todo tiene que ser, entendemos nosotros, doctora, con personas preparadas y o guiadas para eso, ¿no? claro, así es. Debe ser eso un requisito. Doctora, pero vamos al tema que nos llamó mucho la atención y por eso le reiteramos nuestro agradecimiento por concedernos la consulta. Doctora, epilepsia refractaria y la nutrición, explíqueme. Bueno, epilepsia por sí es un trastorno neurológico crónico en la que los pacientes presentan una descarga eléctrica normal, entonces un funcionamiento no tan normal. Entonces ahí después la parte de epilepsia refractaria ya sería cuando el paciente esté en tratamiento y este no responde, por ejemplo, de 2 a 3 fármacos o hasta más en un periodo de un año, ya es con esos tratamientos, y ya ahí entonces entra la parte de la nutrición, que es donde los neurólogos nos derivan, nos envían, porque adaptando su nutrición sí podemos ver efectos muy prometedores para estos pacientes, obviamente con un seguimiento con su neurólogo y así. La dieta cetogénica en sí
no es la dieta que la gente cree para pérdida de peso, la dieta keto, para nada. La dieta cetogénica para epilepsia refractaria, incluso es terapia, no dieta, es la que vamos a utilizar a cambiar como prácticamente el combustible del cerebro, que normalmente el cuerpo utiliza glucosa para generar ATP, energía. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar cuerpos cetónicos, o sea, las cetonas, como combustible, y eso va a ayudar en las reducciones de las crisis de los pacientes. Se hace el Exacto. objetivo. Exacto. Esta dieta lo que busca es, mediante ella, eh, como controlar, como atenuar los procesos de crisis o las crisis en sí. Son dietas ricas en grasa, bajas en carbohidratos, tengo entendido, ¿no? Exacto. Esa dieta cetónica, que también tiene un nombre por ahí que le llaman o dieta keto. Sí, dieta keto. No es la misma, pero sí. No es lo mismo. Explíqueme por qué no es lo mismo la dieta cetónica que muchas personas llaman entre paréntesis dieta keto. Muchas personas van a consulta pensando, me van a colocar una dieta keto, voy a perder peso. Pero la dieta keto, la que es de moda, que la gente utiliza más, que baja los carbohidratos para pérdida de peso, es lo que busca. Es su objetivo más estético, más pérdida de peso. Mientras que la terapia cetogénica, que es para nutrición, o sea, perdón, para epilepsia refractaria y enfermedad neurometabólica, especialmente se encarga es de tener una cetosis nutricional, o sea, un rango de cetonas en el cerebro en específico, para saber que realmente el cerebro está utilizando estas cetonas como combustible. Y no necesariamente va a haber pérdida de peso, porque va a haber un control adecuado, un seguimiento, donde el paciente se le va a ver frecuentemente los laboratorios, se le va a dar todos los requerimientos basales que necesita. Y así también su objetivo es más que siga teniendo su vida completamente normal, sin sacrificar su peso, su estatura, que puede verse afectado, y al mismo tiempo controlando las crisis. Pero la dieta cetónica, tengo entendido que hay varios tipos de dieta cetónica. Y hay diferentes tipos, claro que sí. Bueno, la O, s- dieta, le explico. o sea que la dieta cetónica puede ser leve, puede ser más cargada de cierto tipo de componente, Y porque hay, hay una dieta cetónica leve. bueno, hay una dieta cetogénica, hay 4 tipos de dieta cetogénica, realmente. Hay una que es la clásica, que va, por ejemplo, en grados, que va que 1-1, 2-1, 3-1, así. Y ahí se va subiendo el rango, el porcentaje de grasa que necesita ese paciente, dependiendo de, obviamente, cómo va evolucionando su progresión. Hay otra, por ejemplo, que va con triglicéridos de cadena media, que se le va incorporando en su alimentación estos triglicéridos para mejorar también la adaptación. Hay otra, por ejemplo, que con bajo índice glucémico. Y está la otra, que es la dieta Atkins modificada, que fue sacada de esta Atkins de pérdida de peso, pero que se va a utilizar un poquito más de carbohidratos, o sea, se ve mucho más en adolescentes, ya que no pueden hacer una restricción tan drástica como los niños pequeñitos, que no tienen tantos gustos específicos. Entonces, para los adolescentes y los adultos, nos vamos más por esta, Atkins modificada. En ambos tipos de dieta, la dieta cetónica y la dieta keto, es inminente, imprescindible, necesario que el médico supervise la dieta. Claro que sí. Porque, y le digo al paciente desde el primer día, no es una dieta inocua, ya que estamos restringiendo, por ejemplo, los carbohidratos. Al haber una restricción de carbohidratos, ya no tenemos ahí vitaminas, minerales, no tenemos suficiente aporte necesariamente. Por ejemplo, que si no vamos a consumir mucha fruta como antes, libremente, entonces esos pacientes tienen que suplementarse, tienen que ver también que tenga un buen crecimiento, que puede verse afectado, que no tenga problemas gastrointestinales, que no tenga estreñimiento, constipación, que no tenga, por ejemplo, diarrea, también puede haber náuseas. Todo eso tiene que ser con un seguimiento, claro que sí. Y de laboratorios también, para corregir también cualquier desbalance electrolítico que haya. O sea, que dentro de las dietas cetónicas para el asunto de la epilepsia, también hay alimentos que deben restringirse. ¿Cuáles son estos alimentos específicamente o mayormente restringidos para un epiléptico que esté siendo tratado con una dieta cetónica? Realmente no es que hay un alimento en específico que no se utilice, porque todo va a depender de cuál tipo tenga el paciente. Por ejemplo, si tiene bajo índice glucémico, utilizamos simplemente
carbohidratos de menor impacto glucémico, por ejemplo, que no alteren tanto el azúcar. Si utilizamos la dieta clásica, vamos a restringir un poquito los carbohidratos, ya sea que el pan, las harinas refinadas, las frutas, pero todo en balance, obviamente. No es que no va a recibir nada de carbohidratos, para nada. El cuerpo necesita un poquito, como quiera. Y, por ejemplo, hay que hacer una adaptación dependiendo de cada paciente, cuál se le va a restringir y qué cantidad, porque no necesariamente que no lo va a consumir, es que no puede ser en exceso, para que no crea esta glucosa en exceso en el cuerpo que me vaya a utilizar el cerebro. Yo lo que quiero es que utilice cuerpos cetónicos, que son de los mismos ácidos grasos. Doctora, hay, además de la dieta cetónica clásica, otros tipos de alternativas nutritivas como, por ejemplo, se menciona una dieta flexible, una dieta Atkins. Explíqueme. Claro. Bueno, eso mismo, la dieta Atkins modificada, un poquito más para adolescentes, para niños, por ejemplo, que son picky eaters, que no comen muchas cosas, se le va adaptando siempre. A cada paciente se le adapta su dieta, tanto por su patología de base, porque no todas las epilepsias son iguales. Hay, por ejemplo, síndromes epilépticos y hay otros, por ejemplo, condiciones neurometabólicas, que es simplemente una enzima que le falta un transportador. Entonces tenemos que suplir esa parte. Entonces siempre vamos a adaptar al paciente, no nosotros al paciente, bueno, no el paciente a nosotros, sino nosotros al paciente. Doctora, usted acaba de decir una palabra mágica a nuestros oídos. Dieta y relación metabólica con las enfermedades neurológicas. ¿Es el metabolismo interfiere, acciona con el asunto de las enfermedades neurológicas? Bueno, todo depende, porque por ejemplo, cuando hay una enfermedad neurometabólica, por ejemplo, es cuando un transportador o una enzima está deficiente en una persona y por tanto estos tipos de dieta sí le pueden ayudar. En algunos casos, depende de cuál. Por ejemplo, tenemos el déficit de GLUT1, un transportador, donde el cerebro no va a recibir suficiente azúcar normalmente, no puede utilizarlo como combustible, necesita una fuente alterna para alimentarse, que ahí entra entonces la dieta cetogénica. Pero sí, Doctora, ¿cuándo se complica la situación de la dieta con un epiléptico? Las dietas, supongamos un epiléptico que también tiene un padecimiento intestinal, un padecimiento de colon o un padecimiento digestivo. ¿Tienen las dietas efectos secundarios específicos en los pacientes diabéticos, epilépticos? claro que sí. Siempre se busca primero hacer una prevaloración para ver si el paciente aplica, porque la dieta nunca trata de hacer un daño, todo lo contrario, es que no haya ningún daño. Entonces, con una prevaloración uno puede identificar si el paciente desde el inicio de la dieta está presentando cálculos biliares, por ejemplo, cálculo en la vesícula, cálculos renales, que obviamente ese paciente por el momento no va a aplicar para la dieta. ¿Por qué? Porque esta dieta puede exacerbar todos los síntomas, puede empeorar la situación. Entonces, obviamente, esos pacientes no aplican. O pacientes que ya tienen una alteración también del metabolismo de las grasas tampoco pueden. Por eso siempre es bueno hacer una prevaloración, ver si el paciente aplica y ya si haciendo la dieta, el paciente puede presentar normalmente estreñimiento, constipación, pancreatitis, se ha visto en algunos casos, pero siempre es cuando no hay un buen seguimiento. Por eso siempre hay que tener controles, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, al año, y también viendo la suplementación. La hidratación también es muy importante. Entonces, nunca dejamos al paciente prácticamente al aire. Siempre tenemos que tener ese seguimiento, el equipo multidisciplinario, y que el paciente no inicie la dieta y se desaparezca por sí mismo, porque eso es lo que queremos evitar. Doctora, ¿es cierto que la cafeína en pacientes epilépticos es un mal fuerte? Puede causar fuertes problemas al paciente epiléptico. Bueno, no sabría decirle, especialmente si hay un estudio que abarque todo esto, pero sí he visto pacientes epilépticos que consumen café normalmente, que no han tenido empeoramiento de las crisis por el café, porque no solamente queremos achacárselo al café por sí mismo,
sino ver también qué más está alimentándose el paciente, o si es que no consume mucha agua, o si es que tiene un descontrol de su tratamiento y se lo asocian al café. Pero ya en ese caso voy a preguntarle a un neurólogo especialmente. Pero muchos estudios que abarquen que la relación del café con la crisis no he leído mucho sobre esto. Doctora, en el caso de los de los epilépticos, ¿qué tipo, usted mencionó suplementación? ¿Qué tipo de suplementos vitamínicos, minerales son los más recomendados en la dieta cetónica para epiléptico? Siempre partimos especialmente de cuáles anticonvulsivantes tenga el paciente, porque hay muchas deficiencias nutricionales por los anticonvulsivantes, no tanto por la dieta. Por ejemplo, si el paciente está utilizando ácido valproico, que puede disminuir un poquito la carnitina, podemos darle levocarnitina. Si el paciente, por ejemplo, está en una dieta muy estricta, darle multivitamínicos. Si el paciente no consume tanta agua, deshidratación, para evitar también los cálculos renales, citrato de potasio, por ejemplo, vitamina D, todo depende también del tratamiento farmacológico que esté llevando el paciente, adaptarlo a la suplementación, prácticamente. ¿Necesita el paciente epiléptico suplementos vitamínicos, por ejemplo, como el ácido fólico, que tiene que ver con el asunto de los glóbulos rojos y blancos? Claro que sí. Generalmente hay muchos multivitamínicos especiales para dieta cetogénica que no contienen azúcar, porque también es otra parte. Si, por ejemplo, un niño está consumiendo multivitamínicos en gotitas, generalmente estas gotitas tienen azúcar. Y ya de por sí, aunque yo tengo una dieta cetogénica muy buena, pero esté consumiendo ese poquito de azúcar, ya me está sacando de cetosis. Entonces es muy importante eso. Entonces, generalmente estas medicaciones están el ácido fólico dentro. Pacientes epilépticos, adultos, jóvenes, adultos mayores, niños. La dieta cetónica se aplica igual a pacientes adultos, adultos mayores, adolescentes, niños. Igual, dependiendo de la patología que tenga, o sea, qué tipo de epilepsia tenga y el origen, obviamente, y de la edad y la adherencia. Pues como le digo, los adultos suelen tener muy poca adherencia a esta dieta, ya que de por sí tienen sus gustitos personales, cosas que no consumen, suelen ser más mañosos en ese caso. Entonces, obviamente en ellos no podemos hacer tanto una clásica que sea muy restrictiva, que le diga no consumes nada de carbohidratos, imposible. Hay que ir adaptando siempre a la edad del paciente. Generalmente, con ellos sí dejamos más libre la cantidad de gramos de carbohidratos que se necesita por el día. Sí. Doctora, esta es una preguntita también. eh, ¿Cómo influye el horario de la alimentación, el horario de la comida con el asunto de la dieta cetónica y la diabética y la epilepsia? Bueno, el horario en que va a consumir los alimentos. Sí. Bueno, generalmente como el paciente va a estar en un estado cetogénico, o sea, no va a hacer una liberación de azúcar, igual que un paciente que está comiendo, por ejemplo, cualquier tipo de alimento a las 9 de la noche. Entonces, se ve como un control en cuanto a su glucemia, en cuanto a sus crisis. Entonces, no importa tanto el horario, sino lo que va a consumir en estos pacientes. O sea, pueden consumir libremente en cualquier horario, simplemente que obviamente, igual que cualquier paciente, si se acuesta con una hartura, entonces este paciente no va a poder conciliar bien el sueño. Entonces, evitamos siempre por lo menos 3 horas antes de dormirse dar alimentos. 3 horas antes es lo recomendable. Doctora, usted es la nutricionista clínica, en especial en este tratamiento para la epilepsia. Es cierto que una dieta adecuada, una dieta cetónica, una buena nutrición puede reducir la medicación a que está indicado el paciente epiléptico. Claro, es uno de los principales objetivos, es que el paciente no dependa de fármacos, de medicamentos. Por eso es que los pacientes ya, desde que tienen 2 o 3 fármacos, el neurólogo entiende que necesita enviar la nutrición, porque sabe que si añade otro fármaco más, solamente hay un 5% de mejoría realmente si añado otro fármaco. Y por eso es que envían a nutrición.
porque hay una reducción significativa de por lo menos 60% en la cantidad de crisis que tiene este paciente con la dieta cetogénica. O sea que ciertamente la alimentación en el paciente epiléptico es vital para una adecuación, una atenuación e inclusive de los ataques momentáneos y o sorpresivos de la epilepsia. Así es, y no solamente en crisis, porque no solamente vemos cambios solamente en las crisis convulsivas que las personas ven y creen que solamente eso es epilepsia. Hay diferentes tipos de crisis que puede tener el paciente y también mejora la atención, la mejora neurocognitiva. El paciente, por ejemplo, que miraba para el lado, no asociaba nada con los padres, tiene también mejor, o sea, tiene más presencia, está más alerta. Se podemos ver, los primeros cambios que vemos en esos pacientes es eso. El tono muscular también, hay muchos hipotónicos que también le mejora con la dieta, no solamente en la parte de las crisis. Doctora, ¿puede la epilepsia, la experiencia de ustedes, los profesionales, eh, reducir el apetito, reducir, provocar ansiedad, provocar más hambre o reducirla? Reducir el hambre, bueno, reducir el hambre es lo que más hace, porque realmente con el aumento de grasa en esta dieta, el paciente va a sentirse más lleno y no quiere consumir de más. Eso es lo que pasa mucho. Y por eso es que muchos pacientes suelen perder peso, porque no consumen casi nada durante el día. Entonces lo que intentamos es variar, darles pequeñas pautas de cómo comer durante el día para que no se me llenen con solamente una comida. Pero sí, suelen tener menos apetito, también por el aumento de cetonas en el cuerpo. Doctora, tenemos una pregunta. No se olvide, señor Opperman, de preguntarle sobre nosotros los diabéticos a la doctora. ¿Qué dieta debemos hacer? Porque yo soy de lo que come todo lo que me llega a la mano. Bueno, ya sacando un poco la parte de epilepsia, los pacientes diabéticos realmente lo que tienen que buscar es un control glucémico, buscar alimentos con bajo impacto glucémico, también que cada plato de ellos tengan por lo menos vegetales, que contengan fibra, que contenga proteína en cada comida, disminuir un poquito los azúcares refinados, las harinas, que el pan blanco, que el arroz y así. Y generalmente que en cada plato haya proteína y, como le digo, vegetales, para evitar también esos picos de azúcar tan elevados constantemente. En eso de las proteínas, en cuanto al diabético se refiere, hay personas que creen que comiendo proteína, ingiriendo proteína, pues pueden comer carbohidratos o aumentar la ingesta de carbohidratos porque la proteína reduce los riesgos, doctora. No, porque si uno sigue comiendo igualito la cantidad de carbohidratos y hasta en aumento, obviamente esos carbohidratos no le va a hacer, perdón, esas proteínas no van a hacer magia. O Tiene que sea, haber un balance en cada plato, tampoco lo consumir en que, lo que entiendo yo, usted como una experta nutrióloga, el objetivo principal de una dieta eh, clínica para un diabético debe ser reducir la ansiedad en la ingesta, ¿no? claro, claro. Y eso lo da también cuando yo aumento la proteína, grasas saludables que me brindan mayor saciedad. Por eso un plato, por ejemplo, no está balanceado solamente de carbohidratos. Lo que va a hacer es un pico de azúcar. Ya. Doctora, cuán educado, cuán ovejita que se dejan conducir son los pacientes que asisten al nutriólogo clínico. Bueno, no puedo decir que no he tenido mis buenos pacientes que escuchan, que se llevan de consejos, que tienen un buen seguimiento, pero siempre les explico desde la primera consulta eso, que no se lleven solamente del peso, sino de mejorar su estilo de vida para que sea más llevadero, para que de verdad hagan un cambio. Que no solamente se enfoquen en, tengo que rebajar 10 libras, sino para que sea de verdad llevadero, que cambien sus hábitos y que también es disciplina, no solamente motivación del momento. Eso es muy importante. Doctora, la evaluación a nivel tiroideo con el asunto de la dieta recomendada
para las personas con cierta patología. Es cierto que el problema tiroideo aumenta también el hambre y la ansiedad y no permite que la dieta funcione en los pacientes. Como le digo, no es tanto el problema en base que tenga, claro, dependiendo de qué tipo de problema, enfermedad tiroidea tenga el paciente, pero es más lo que el paciente va a consumir que le va a llevar ese aumento de peso o ese aumento de hambre. Si obviamente no hay un plato bien balanceado, va a seguir el paciente con hambre, con ganas de picar. O sea, que por eso también no va a haber una pérdida de peso realmente. Tanto por el desorden hormonal, no siempre. En cuanto a los hombres y las mujeres, los nutriólogos clínicos, ¿cuál de las dos ramas, cuál de los dos sexos se obtienen mejores resultados en su experiencia? Depende del objetivo. Obviamente los hombres tienden a perder peso mucho más rápido que las mujeres también. Suelen tener menor cantidad de grasa, mayor masa muscular, que también le ayuda a perder ese peso un poquito más rápido que las mujeres. También las mujeres con esos desórdenes hormonales, las fluctuaciones, suele ser un poquito más lento. No es que no, que sea imposible, pero sí. Las mujeres solemos pasar un poquito más de lucha. Son más renuentes los hombres a llevar las dietas clínicas, las dietas indicadas por un nutriólogo clínico, por aquello del asunto del alcohol. Ah, pues, bueno, los pacientes, bueno, no puedo generalizar porque he tenido mis buenos hombres en consulta que no toman alcohol o que lo disminuyen desde que quieren perder peso y tienen un objetivo, pero sí es cierto que el alcohol en los hombres suele ser el impedimento de llegar a esa meta mucho más rápido. O sea que sí. Doctora, se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas, pero un mensaje a los familiares, a las personas que padecen epilepsia con respecto de su alimentación y o a quienes tratan a estas personas. Bueno, mi mensaje más que nada es que tenemos que darle más visualización a la enfermedad, hablar un poquito más abierto sobre la epilepsia, saber que no estamos solos, que hay muchas personas que padecen de epilepsia, hay muchos tratantes también y que siempre pueden buscar ayuda, que siempre hay información, que simplemente se aseguren de tener fuentes confiables, siempre. En cuanto a la alimentación también y el tratamiento farmacológico, siempre vayan de la mano que nutrición, expertos, obviamente, y en neurólogos, epileptólogos, que individualicen cada caso, que tengan cierta experiencia y que también siempre aclaren sus dudas. Que lo importante es que estamos aquí. Muy importante. Gracias, doctora. Y dígale a los amigos de consulta participativa, ¿dónde contactar a la doctora Lourdes Jiménez? Bueno, los amigos de consulta participativa, disculpe, me pueden encontrar en Hospital en Santo Domingo o en Torre Karina Pichardo, CAPé, frente al Centro Médico UCE, y pueden contactarme al 809-476-6632. Repítame ese número, doctora. 809-476-6632. Doctora, gracias del alma por esta consulta, donde sin lugar a duda los pacientes y los amigos de consulta participativa que padecen este trastorno de la epilepsia han quedado debidamente orientados sobre todo lo que tiene que ver con una dieta para atenuar su padecimiento. Gracias, doctora. Claro, un placer. Placer. Gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Lourdes Jiménez, nutrióloga clínica, con la que hemos tratado el tema de la dieta adecuada para pacientes epilépticos, la dieta cetónica. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.